Buenos días, buenos días. Desde la Asociación GPS, Gente para Servir, les enviamos un saludo de bendición. Hoy, 3 de septiembre, para quienes siguen la lectura de la Biblia en un año, corresponde leer Juan 11, 28 al 37, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, y el libro de los Salmos, capítulo 73. El día de hoy vamos retomamos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos que está compuesto por varios libros y en este caso empezamos el libro 3 que es inicia en el capítulo 73. Vamos a estudiar un poquito sobre ese salmo, a mirar unos detalles en él y, y, y ver cómo nos podemos reflejar en lo que se está explicando ahí. El salmo se llama, pues se tiene, para los que tienen Biblia con títulos, dice El destino de los malos. Es un salmo que dice que fue escrito por una persona que se llama Asaf, era un antepasado de la familia de los levitas que desempeñaban el oficio de cantores en el templo de Jerusalén. Entonces él ha hecho varios salmos. El Salmo 50, también entre el 73 y el 83. eh, lo hizo él pues, con las personas con las que trabajaba de cantores. Y este salmo, pues el título llama la atención porque dice el destino de los malos. Y, y es un salmo muy particular porque, digamos que es una persona que está como de alguna manera mm, orándole al Señor, hablando con Dios, manifestándole como lo que él tiene en su corazón, ¿ya? Lo que él está sintiendo o experimentando en ese momento y en ese tiempo. Tal vez para él sea como una especie de descarga hacia Dios de lo que está sufriendo, de lo que está experimentando, pero a la vez también el Espíritu Santo lo va llevando poco a poco a acercarse a Dios, porque eso es lo que él está haciendo. No podría decir que se está quejando o algo, pero cuando miremos el Salmo con detalle, vamos a ver que luego de descargar su corazón o esas quejas, como lo podríamos llamar, eh, él termina haciendo lo que está intentando hacer, es acercarse a Dios, descansar en él. Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eh, Él inicia con un versículo en el que de alguna manera hace alabanza y hace claridad de lo que él experimenta y lo que él sabe que es una verdad para todos. Tal vez él pueda que no lo esté experimentando en este momento por su aflicción, lo que sea, pero es una verdad, ¿ya? Y de alguna manera lo plantea, él lo dice, Dios es bueno para con todos, ¿ya? Y especifica, para con los limpios de corazón, con más razón, porque son sus hijos, porque son aquellos que de alguna manera hacen las cosas que le agradan a Dios y con más razón, pues Dios retribuye y actúa en favor de ellos, ¿ya? Entonces ya él empieza a manifestar como su posición, y aquí es donde yo quiero que cuando vamos leyendo, pues cada uno en su corazón vaya pensando y vaya viendo de pronto cómo podemos también nosotros llegar a ser así, ¿ya? Y no quiere decir que esto sea mal, ¿ya? Sino que son cosas que tenemos que reflexionar para empezar a cambiar, a colocarlas delante del Señor para que Él sea el que las quite delante de nosotros. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, por, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eh, ¿Qué le está pasando a él? Lo que le pasa a él en este momento y lo manifiesta realmente es algo que nos puede pasar a todos, a muchos. Cuando digamos uno
está haciendo las cosas bien, de alguna manera, según nuestro parecer, ¿ya? Haciendo las cosas bien, juiciosos, trabajando, pero vemos que el que es malo, que no las hace según lo que nosotros consideramos bien, ¿ya? O socialmente bien realizado, hacen las cosas mal y a ellos no les pasa nada. Aparentemente, a simple vista, les va muy bien. Entonces, podemos llegar a sentir lo que está sintiendo el salmista, envidia de aquellos, ¿ya? Ver cómo los impíos prosperan. Pero una cosa es lo que nosotros podemos ver a simple vista y otra cosa es lo que de pronto esa persona en realidad está experimentando en su vida y en su corazón, ¿ya? Entonces, por eso él manifiesta en el versículo 2 que casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos, porque ese sentimiento de envidia lo que está haciendo es como que me hace caer a mí, ¿ya? Y ese sentimiento a veces no solo de envidia, sino de rabia o de ira, eh, también hace que de alguna manera no, podamos alejarnos de la presencia de Dios, o más que eso también, hacer algo que a Dios no le agrada, para nada le agrada. Entonces, él empieza a hacer como unas explicaciones de qué es lo que hacen estos impíos, ¿ya? Y que sabiendo lo que ellos hacen, pues están prosperando. Es como colocando su posición. Eh, y a veces, mire que muchas veces entre todo lo que vamos a leer, pueden haber cositas que, así sea por unos segundos, por un momento, también nosotros llegamos a hacerla. Tal vez por la misma envidia, como dice el pasaje, tratamos de hacer lo mismo o terminamos haciendo lo mismo, como tratando de insinuarle a Dios que si ellos lo hacen y no les pasa nada, pues a mí tampoco. Vamos a leer el versículo 4. Dice, no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí de pronto no mirarlo tan literal, eso de los azotes, pues lo podemos ver como las dificultades que puede vivir las personas. O sea, no, digamos, no son azotados, es que no pasan dificultades. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces, en esta primera parte, pues, digamos que es claro lo que el salmista está expresando. En pocas palabras, él manifiesta, todos ellos viven como bien, como si tuvieran su vida perfecta, como si no les pasara nada y no les, según sus ojos, según su punto de vista, no les pasa nada y que se pasean como reyes. Y nosotros hoy día, si uno se pone a observar, nomás en nuestro medio, en nuestro país, uno puede encontrar esos tipos de comportamiento. Ya, gente que hace lo malo y está tranquila, gente que es corrupta en los gobiernos y hace lo que le da, digamos, le viene en gana y sacrificando, por así decirlo, al pueblo, igual están tranquilos. Pareciera que no les pasa nada, pareciera que no, su corazón está feliz, ¿ya? Y muchos de los que nos consideramos buenos, según nuestro parecer, eh, pues estamos como envidiosos de esa actitud. Más adelante vamos a ver algo más con respecto a nuestra actitud como tal. Eh, ¿Qué dice entonces en el versículo 10? Ya el salmista empieza a manifestar otra situación, ya vuelve como a su posición. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Dice, pues de alguna manera, eh, él de esa manera ya diciéndole, bueno, el Señor hará volver a su pueblo. ¿Ya? Y a su pueblo le será extraída aguas en abundancia para su pueblo. Entonces, de alguna forma, también él manifiesta, bueno, pero
el que está con Dios, ese es el que va a estar posteriormente bien, ¿ya? El postrer estado que hablamos, ¿ya? Va a ser mucho mejor para los que están con Dios, aunque les esté pasando dificultades y y estén viviendo, pues, situaciones muy complejas. Dice, continúa, ¿qué dicen? Que continúa ya hablando ahora sí de los impíos, dice. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Entonces, aquí ya él se está metiendo por una parte donde está demostrando que aquel impío es aquel persona que, digamos, su ego está por encima de cualquier cosa, de Dios incluso, al punto de cuestionarlo. Acuérdense el primer versículo. Él de entrada dice una verdad, dice, ciertamente bueno es Dios con Israel, para con Israel y para con los limpios de corazón. O sea, él empieza con unas verdades. Puede que él esté experimentando esta rabia, esta, una envidia, pero aún así se para en la verdad de Dios. O sea, se sienta ahí y no se mueve de ella. Ya una cosa puede ser lo que él como humano pueda estar experimentando, pero él no se suelta y se aferra de la verdad de Dios, ¿ya? A pesar de que, por ejemplo, el impío, y si cuestiona a Dios, se da el lujo de hacerlo, se da el lujo de decir, yo sé más que Dios, ¿ya? Dice en el 12, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Entonces ya él empieza como a hacer unas manifestaciones como de no solamente, pues, digamos, diciendo lo que pasa con los impíos, sino ya unas manifestaciones para él. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí vuelve otra vez lo que mencionaba en el versículo 2 y 3, que se deslizan sus pies porque siente envidia, manifestando que entonces, ¿para qué se ha portado bien si igual le pasan dificultades y le va mal? En lo que no puede salir adelante sus proyectos, yo qué sé, le sale algo mal. Entonces, eh, eso también nos pasa en algunas ocasiones a nosotros, ¿ya? A veces dudamos, a veces consideramos que para qué vivimos de esta manera, si el que no vive bien le va mejor, si me va mal, si esto o aquello. Y eso es como lo que quiero que miremos es que es algo que nos pasa a todos. O sea, no es que simplemente, no, si me pasa a mí es porque yo soy un pecador y estoy lejos, ¿no? Realmente son dudas naturales y normales de nuestra naturaleza humana, ¿ya? Naturaleza de pecado. Pero si nos mantenemos firmes, agarrados y aferrados a ese primer versículo que él coloca, esa verdad, nosotros, pues, de alguna forma, a pesar de experimentar todas estas situaciones, ¿ya? Nos vamos nos mantenemos ahí agarraditos, pues Dios no nos va a dejar ir. Dice el versículo 15, si dijera yo, está hablando de si dijera, o sea, no quiere decir que lo esté haciendo. Si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. O sea, si le digo yo a todo el mundo, no, pues hagamos como ellos porque así es que nos va a ir bien. Es, es, es una mentira porque tú nos planteas, el Señor nos plantea que, que la generación y que todos los hijos, pues que están con Él, pegados a esos son a los que van a obtener salvación y les va a ir bien. Entonces, decirle eso a los demás es mentir, ¿ya? Porque la verdad es lo que él dijo en el primer versículo. Dios es bueno con los limpios de corazón, ¿ya? Di- eh, dice, si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entonces mira, paremos ahí. Entonces ya él está como, como a partir del versículo 15, se puede ver como un cambio en el discurso o en lo que está contando el salmista. Aquí ya hay como un cambio de chip, como que él entiende, bueno, ya dije todo
tenía en mi corazón. Ahora vamos a hablar desde la verdad de Dios, desde lo que Dios nos enseña, desde lo que Dios le muestra a sus hijos y cómo deben ser las cosas. Aunque haya dificultades y problemas, entonces, ¿qué debo hacer yo? Hablar como Dios me dice que hable, ¿ya? No como dice en el 15 que hablar como ellos, no, hablar como Dios me dice. Y a partir del 16 él empieza a cambiar su corazón y a empezar a pensar que, que, que es muy difícil incluso, ¿ya? A pesar de sentir todas estas situaciones, estas dificultades, esta envidiecita, esa rabiecita, ¿ya? Es difícil a veces incluso mantenerse en los caminos del Señor de corazón. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, pero dice en el 17, y se puede decir que puede ser la clave. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando entra en el santuario de Dios, realmente está manifestando el estar en intimidad con el Señor. ¿Ya? A dejar trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí vamos a comprender que a pesar de que lo que se dijo antes, que les vaya bien y hagan lo mal y que estén felices y que uno que hace lo bueno, entonces me va mal. O sea, luego van a ver el fin de ellos, de esas personas impías. Y ese fin se puede decir, según pues, lo que Dios nos muestra es mucho peor, ¿ya? Que lo que que lo que me pueda estar pasando a mí en este momento, ¿ya? Dice en el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. De alguna manera, digamos, toda esa impiedad que se puede hacer tiene su consecuencia y esa consecuencia llega de repente, cuando menos se le espera, ¿ya? Cuando menos eh, llega en cualquier momento y esos terrores pues empiezan a suceder. Por eso yo debo entonces seguir aferrado a esa verdad que Dios es bueno para los limpios de corazón, ¿ya? Ahí se puede ver que incluso lo que les puede pasar a esas personas, a esos impíos, puede ser peor que lo que me está pasando a mí, porque ese postrer estado es mucho peor. Entonces, ¿y cómo se dio cuenta él? Cuando entró en intimidad con Dios, cuando empieza a ver la realidad. Vamos a ver en el 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Miren que aquí ya él, al estar en intimidad con Dios, abre sus ojos y puede ver, ya puede ver. Y eso también nos pasa cuando nos acercamos al Señor, cuando estamos delante de Él, ya podemos ver lo que realmente tenemos que ver y no estar viendo cómo el otro le va bien, siendo impío y empezar a tener envidias, o sea, colocando los ojos en otro lado. ¿Ya? Como les decía ahora, es la naturaleza humana y es, digamos, de alguna manera muy común que eso no suceda, pero si yo me mantengo aferrado al Señor, ¿ya? Entrando al santuario todos los días, acercándome a Él, yo no me voy a apartar del todo, ¿ya? Y Él dice que se le llenó la amargura de su alma, pero porque se dio cuenta que se estaba alejando, que estaba desviando su mirada y manifiesta, que era muy torpe porque que no entendía lo que era verdad, ¿ya? Que era que estar siempre delante del Señor y portarse y agradar a Dios era lo mejor. En el 23 dice, con todo, o sea, con todo lo que él pensó, la envidia y todo, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, de alguna manera está la promesa que Dios nos ha dado, la promesa que Dios nos ha entregado de que siempre va a estar con nosotros, a pesar de que nos desviemos, de que tengamos, como dijo el salmista, esa envidia, de que quisiera ser como ellos y que le fuera igual. Bueno, a pesar de a veces
deslizarnos, ¿ya? Resbalar, ahí está el Señor, tomando de la mano, levantando, eh, levantándonos. Lo importante de todo esto es poder tener esa capacidad de darnos cuenta, de acercarnos a Dios y no alejar, de darnos cuenta de que Él está ahí, de reconocer su compañía, ¿ya? Dice en el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ya es una frase muy fuerte porque nada deseo en la tierra es, ya ni siquiera quiero eso que de lo que estaba sintiendo en vida, porque mi nacionalidad, por decirlo de alguna forma, mi estado real debe ser la eternidad, ¿ya? No la humanidad que me lleva a deslizarme, a resbalarme, como dice el salmista, ¿ya? Es de alguna manera poner los ojos en la eternidad. Y por eso él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, ¿para qué voy a mirar a otro lado, sino a los cielos donde es la eternidad? No necesito nada de esta tierra, no quiero nada. Cuando yo conozco a Dios, yo voy a empezar a entender qué es esa eternidad y por qué es mejor anhelar. Dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, la carne, todo lo que tenemos, posesiones, yo qué sé, incluso proyectos que tengamos en este momento, en este paso por esta tierra, son cosas que van a pasar, son cosas pasajeras, pero el Señor es para siempre. Y ahí es donde yo debo aferrarme, en esa roca, en esa verdad. Por eso es tan importante que nosotros, lo que hacían los judíos, de enseñar, de repetir y de decir los dichos del Señor, para que los hijos y las generaciones venideras lo tengan en mente, lo tengan ahí claro en su cerebro, en su cabecita y en su corazón, ¿ya? En todo momento, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las bendiciones, a pesar de todo, lo único que importa es Dios, porque Él es el único que va a estar para siempre. Dice, ciertamente, miren el final, ¿ya? De alguna manera, de todo lo que Él mencionó, de ese destino de los malos. Ese es el destino. Dice, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, el final dice, ciertamente el que se aleja perecerá, ¿ya? El que se aparta será destruido. Y él decía al principio, en el versículo 2, se deslizaron los pies. Pero en el versículo 23, él dice, siempre estuviste conmigo, me tomaste de la mano. O sea, a pesar de que nos resbalemos, ahí está el Señor para ayudarnos a avanzar. En cambio, en los impíos están solos, se han apartado tanto que no está ni el Señor para darle la mano. Entonces, el, el, el punto clave aquí es ver que el destino de los impíos o del que se aparta, ¿ya? Es que van a perecer, se van a que su vida va a ser como lo que él mencionaba, pasajera. Se quedan en este mundo, en las cosas de la tierra pasajera, y no van a tener eternidad. Diferente con el limpio de corazón, que él sí va a vivir para la eternidad, va a estar con el Señor, va a estar acercándose a Dios, va a estar bien, y la esperanza siempre va a ser esa. Por eso, no importa las dificultades, ahí tenemos que tener esperanza para contar todas sus obras, dice también, para dar testimonio de todas las obras que Dios hace en mi vida, para que muchos también, como decía en el versículo, se me perdió, que era para la herencia de los hijos, ¿ya? En el 15 la generación de los hijos. ¿Cómo les debo hablar a ellos? De esta forma, ¿ya? Contando todas sus obras. Y no hablar como los impíos, sino hablarle a la generación de los hijos de Dios, contando todas las obras que Dios hace en nuestra vida. Eso debería ser lo importante, porque mis ojos deben estar puestos en la eternidad.
Entonces vamos a terminar con una oración, mm, terminar este tiempo de este salmo que leímos, 73, con un tiempo de oración. Ahí donde está le pido que cierre sus ojos, que, que de alguna forma pues se acerque al Señor, como decía en el salmo, acercarse a su santuario. Padre bueno, primero pues queremos pedirte perdón por todas las iniquidades, todas las maldades que podamos haber pensado simplemente, ni siquiera haber hecho, sino haber pensado. No queremos, Señor, por haber tenido tal vez envidia de aquel que es impío, que le va bien, que a nuestros simples ojos les va bien. Pero eso hoy nos damos cuenta que es algo pasajero en esta tierra y no, eso no es lo que debemos anhelar. Te pedimos perdón por anhelar todo aquello que no tiene sustento ni un fundamento fuerte, algo que es pasajero y que no va a quedar absolutamente nada. Te pedimos perdón porque tal vez nos hemos deslizado, nos hemos resbalado y hemos estado alejados de ti. Hemos perdido nuestra mirada hacia ti por estar viendo otras cosas que no nos favorecen, que no nos hacen bien. Te damos gracias porque tú siempre nos has sostenido de tu mano, has estado ahí a nuestro lado, para no dejarnos resbalar, para sostenernos, para que cuando entremos en razón podamos sostenernos de ti y poder volver a tu camino, poder estar delante de ti. Te damos gracias porque tú mismo lo dices, eres bueno con los limpios de corazón. Y quiero pedirte, Señor, que me permitas mantener, que me aumente la fe para poder mantener mi mirada en ti, para poder mantener mi mirada en la eternidad, en ti, que es lo único que tengo. Quitar la mirada tal vez de las cosas terrenales, pasajeras, que ahora pueden ser necesarias e importantes, pero que no son nada al lado de la eternidad, que es lo que realmente importa. Te, te doy gracias, Señor, porque tú me acompañas, tú me cuidas, Señor, porque tú me proteges y porque tú me mantienes a tu lado. Te doy gracias porque me darás el bien y ese bien es tu compañía, ese bien es es que estés a mi lado y me permitas, Señor, entender que así debo vivir, aunque los del alrededor sean malos y aparentemente les vaya bien, son pasajeros, porque al final de los tiempos o de su tiempo, de su vida, van a estar lejos de ti, no van a estar contigo, no van a tener eternidad. Por eso te pedimos que nos llenes de tu amor y que nos permita, Señor, poder contar las obras que tú haces en nuestra vida, contar todas tus obras. Incluso puede pasar que aquellos impíos eh, de alguna forma cambien su parecer, se arrepientan de sus malos caminos y también puedan ser parte de la herencia de tus hijos, de las personas que te buscan. Y de pronto a través de ese contar obras, alguno de ellos se pueda salvar. Por eso te pido que me ayudes, Señor, a estar delante de ti, no solo por mí, sino porque queremos hacer tu voluntad y tu voluntad es salvar hasta el último de tus hijos. Por eso te pedimos, Señor, que nos uses, que nos llenes de tu espíritu y de tu amor para poder actuar conforme a lo que tú quieres que hagamos, conforme a tu voluntad, conforme a al propósito que tienes en cada uno de nosotros. Te pedimos que te quedes a nuestro lado. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu y que nos permitas, Señor, poder en este día estar siempre delante de ti, gozosos, entendiendo que tú estás a nuestro lado, tomándonos de la mano y llevándonos por el buen camino. Te damos gracias, Señor, protégenos, permítenos vivir un día agradable con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos rodean y permítenos, Señor, poder mostrar esa obra maravillosa que tú has hecho y vas haciendo cada día en nuestro ser y en nuestra vida. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.